Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Implementos Perú les da la bienvenida, obviamente, a esta charla técnica el día de hoy. Es acerca de materiales de fricción, desarrollo, aplicación y mantenimiento, obviamente, nuestros famosos webinar o capacitaciones en línea. Hoy nos acompaña una persona bien especial, Fabio Elías. No sé cómo se pronuncia bien tu apellido. ¿Rosé? Bosley. 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 Ok, Bosley, entonces Fabio Elías Bosley, él es consultor de marketing de producto para la TAM de la empresa Fastly S.A. Tiene una formación técnica en sistemas automotores y lleva, por supuesto, más de 15 años de experiencia en el rubro automotriz. Sé que va a ser de mucho provecho, sé que les va a servir a todos ustedes. La charla igual va a quedar grabada y próximamente la subiremos en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, para poder llevar una buena dinámica en todo este proceso, la idea es que ustedes puedan hacer las preguntas mientras él está haciendo la exposición a través del chat. Una vez terminemos la presentación, seguramente Fabio nos va a acompañar unos minutos más, unos 10, 15 minutos más, y ustedes podrán hacer todas las preguntas que deseen, ¿vale? Entonces aquí tenemos la charla técnica para los productos que le llamamos de la línea comercial, que son productos para vehículos pesados, o sea, camiones, buses, que tienen más peso, o sea, para trabajo, ¿no? Entonces aquí vamos. A Frase es una empresa que pertenece al grupo Random, entonces estamos con el grupo desde 96, eso sería como 16, 20 y picos años ya que estamos ahí dentro de ese grupo. Y la empresa del grupo Random como total, estamos alrededor de 12.000 empleados para que tengan más o menos una idea de la empresa. Y ahí después vamos entonces a dividir un poquito del grupo para que ustedes entiendan un poco mejor y vean quién es Fras-le y cómo estamos divididos, ¿ok? Aquí tenemos entonces Random Implementos, que por mucha coincidencia trae el mismo nombre de la empresa que estamos haciendo la charla ahora y me quedo muy contento con eso porque es un nombre bien conocido por acá y también me imagino que sea conocido por Perú también por parte de Implementos Perú. Entonces, felicitaciones a quien eligió los nombres porque estamos súper bien y estamos muy alineados con los nombres, ¿ok? De hecho, en Random Implementos lo que producimos son esos productos que se puede ver, o sea, es un tanque para combustible o para agua, las carretas para cargar entonces la parte de caña y también las maquinarias pesadas y igual las tolvas para cereales. Hay también la división de Random Vehículos, donde producimos camiones para minería. Y también tenemos todo lo que es para las maderas y de igual manera para las retros. Eh, Aquí tenemos la otra empresa del grupo que es bien reconocida en el mercado, la empresa Jost. Para que ustedes tengan una idea, la empresa Jost tiene el 95% del market share de Brasil en esos tipos de implementos de quinta rueda. Entonces, los suministramos a todas las ensambladoras. Es una empresa que también tiene su origen en Alemania, y lo producimos también en nuestra planta en Brasil. ¿Okay? La empresa Master, que también es una joint venture con Meritor. Aquí también lo producimos mucho para lo que es OEM y los principales productos entonces son las chicharras o ajustadores, como llaman ustedes, los calipers de freno, las cámaras de aire de freno y el conjunto completo, como se puede ver aquí al campito. La otra empresa entonces del grupo es la empresa Suspenses. Suspenses es una empresa que produce la parte de ejes, también toda la parte de suspensión, sea neumática o mecánica, y hace también como los tambores de freno, las campanas de frenos. La intención de esos productos, o sea, de esas empresas, cuando se creó, fue justamente para poder atender a la necesidad de la empresa Random, porque como produce los semirremolques, las tolvas, todo eso, era importante para ellos tener todos los componentes.
¿verdad? Entonces, a lo mejor se compró todas esas empresas y fue creando cosas para producir internamente y se quedar más competitivo. Castertech, entonces, es la empresa que hace toda la parte de fundición de los componentes que utilizamos. Aquí, entonces, pueden ver realmente lo que es la empresa Fras-le. La empresa Fras-le, entonces, tiene ahí 60 y pico años, 66 estamos cumpliendo. Y está en Caxias do Sul. Después vamos a ver que tenemos plantas en otras partes del mundo, pero es la empresa pionera en fabricación de materiales de fricción. ¿Okay? Aquí tenemos entonces nuestra línea de productos. Producimos la pasta de embrague y las tejas, la parte para fricción industriales, sea para grúas o para sensores. Tenemos la parte de lonas trenzadas o moldeadas, como esa. Y tenemos las pastillas para trenes, zapata para trenes y metros. Tenemos entonces para los camiones, buses, aquí los bloques para vehículos pesados, para carros, aquí serían para motos, bien abajo. Y de igual manera producimos aquí unas pastillas para avionetas. Y hay cosas que no está aquí, por decir que son unas pastillas que utilizamos para vender al ejército, que son productos bien especiales, bien diferentes, que tienen tecnología bien avanzada y es muy distinto de lo que pensamos para productos como para camiones. ¿Por qué les comento eso? Es solamente para que entiendan que la capacidad de Fras-le está mucho más allá de producir solamente una pastilla o un bloque de camión. Para que usted entienda, esa pastilla que le comentaba para el ejército tiene una función muy específica y tiene que cumplir, que es no mantener nada de temperatura, porque si uno está en una batalla y con ese infra de calor, te puede encontrar tu enemigo. Así que tiene toda esa tecnología y es bien delgadita. Tiene como mucho 2-3 milímetros y tiene que frenar los equipos pesados, ¿no? Entonces ahí tiene las diferencias de lo que producimos. Bueno, aquí entonces, de manera bien general, mirando un poco con dibujos, motos, camiones como hablamos, carretas, la parte de las grúas, y los trenes, avionetas y los carros. Fras-le hoy en día está en más de 100 países, estamos en todos los continentes y tenemos operaciones internacionales ahí en 12 países, ¿no? Entonces tenemos nuestra planta de producción en Brasil, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Argentina, Uruguay y también en India. ¿Y para qué tenemos tantas plantas, no? O sea, necesitamos buscar atender a los mercados de una manera muy rápida y con mucha calidad. Entonces, esa oportunidad que tenemos de tener plantas en varias partes del mundo nos facilita para estar más cerca de nuestro cliente y también para atender de una manera mucho más rápida y con mucho más eficiencia, ¿no? Y ahí producimos los productos bajo las normas que tenemos en Brasil, o sea, bajo las especificaciones de ingeniería desarrolladas en Brasil. Fras-le específicamente estamos cerca de los 4.000 empleados. Es bastante gente para producción, o sea, tenemos gente por todo el mundo. Claro que la mayor cantidad de personas sigue siendo en Fras-le Brasil, en Caxias do Sul, pero de igual manera tenemos empleados y gente nuestra por todo lado. Aquí entonces una vez más una visión un poco diferenciada de Fras-le en Caxias. Esta ya es Fras-le en China. Aquí ya estamos en Estados Unidos, en India. Essa é uma unidade de nosotros que está bajo el mando de Fras-le, que se llama Control, que maneja todo lo que es la parte hidráulica
para carros y camiones, desde cilindro maestro, cilindro de rueda, de embrague, líquidos de freno, fluidos de radiadores y algunas mangueras para los carros también. La unidad de Jurid. Jurid es la empresa que produce Ferodo. Creo que ustedes ya han escuchado en su momento. Esa es una empresa que está en São Paulo, que también pertenece a nosotros y que trabajamos ahí para producir bajo las marcas de Ferodo, Jurid y Stop. La unidad de Uruguay, entonces Fanacif, donde producimos también la parte de bloques y de pastillas para vehículos leves y pesados. En Argentina, toda la parte entonces de fluidos y líquidos de freno. Y aquí entonces un poquito de cómo se maneja y cómo está dividida la cuestión de facturación de la empresa Fras-le. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una representatividad igual entre los mercados de Brasil y de exportación. Y ustedes pueden se preguntar, pero ¿qué quiere decir eso, no? Para que tengan una idea, en Brasil muy pocas empresas tienen más de que 10 a 15% de su facturación en exportación. Entonces, nosotros con 50% queremos decir que es muy importante el mercado de exportación a nosotros. Y por ser muy importante, le damos mucho cuidado a los productos de exportación. Entonces, no es que le agarramos un producto que se vende en Brasil y se lo aplica de la misma manera en otros países. No. Le buscamos entender las características de cada mercado para saber si estamos con el producto adecuado y si no estamos, ¿qué podemos hacer para mejorar? Esa es la gran diferencia de una empresa que tiene mucho foco en la parte de exportación. Entonces, dentro de la línea que producimos, mayormente son bloques, el 50% está en bloques. Después, entonces, nos vamos a pastillas y ahí vamos dividiendo un poquito con la parte hidráulica, un poco ya con la parte ferroviaria y también por la parte de pastas de embriague. Ya cuando miramos lo que son ensambladoras, Fras-le trabaja con muchas marcas, con muchas ensambladoras y muchas veces lo vendemos directamente o a través de sus sistemistas de frenos, ¿no? Entonces, quizás ustedes le están comprando un bloque que es de Mercedes o que es de Volvo y le dice Volvo, pero de verdad quien le está produciendo es Fras-le, bajo la marca que nos piden, o sea, que sea Volvo, Mercedes, o quizás un Meritor, o también algo por parte de Continental, lo que sea. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Es que Fras-le, aparte de producir para el aftermarket, también le produce a las ensambladoras directamente con su nombre o bajo el nombre del sistemista de freno. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un poquito más ya con Raldex también. Trabajamos con Freightliner, con Bosch, con Akebono. Al final se trabaja con muchas marcas produciendo directamente a ellos. Y eso es algo que nos garantiza que tenemos un producto de excelente calidad y que cumple con las normas, ¿no? Que no estamos solamente para la reposición, sino también para OEM. Aquí entonces vamos a empezar un poquito más a conocer lo que es cómo se produce esos materiales, cuáles son las características que tiene cada uno, para qué sirve una cosa, para qué sirve otra, qué cuidado se debe tener para que tengamos buena calidad de productos. Entonces, Fras-le tiene un centro de investigación que está en Caxias do Sul. Es considerado uno de los mejores del mundo y el mejor de Latinoamérica. Eso quiere decir que ustedes están muy bien respaldados cuanto a centro de investigación y desarrollo y comprobación de los productos que producimos. Nosotros dividimos el laboratorio en tres partes: laboratorio químico,
el laboratorio piloto y el laboratorio físico. ¿Okay? Entonces, en laboratorio químico tenemos la capacidad y tenemos la incumbencia de hacer todas las pruebas con los materiales que compramos de los proveedores antes de empezar la producción. Entonces, sacamos muestras de esos productos cuando llegan en la empresa, va al laboratorio, mientras tanto el lote que vino se queda separado, aguardando la liberación del laboratorio químico. ¿Okay? Una vez que comprobamos que los materiales que compramos están de acuerdo con lo que hemos especificado, ahí sí ingrese para la parte de producción. Ingresando para la parte de producción, hacemos una mezcla, después vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver que son mezclados varios materiales, y de esa mezcla vuelve al laboratorio químico para análisis otra vez y entender si la mezcla está buena o no. Y de igual manera, mientras se hace esas pruebas, todo se queda apartado para que no empiece la producción hasta que no tenga el visto bueno del laboratorio químico. De hecho, cuando ya tiene eso, empieza entonces a producir las piezas, se producen las piezas y se saca esa pieza para análisis de la pieza cuando ya esté lista, porque puede cambiar por una cuestión de presión de prensa, por temperatura que se produjo la pieza, por tiempo de cocimiento, y tiene resultados diferentes de lo esperado. Entonces, eso es todo la prueba que se hace en laboratorio químico para entender desde la materia prima, que es la materia inicial, hasta el producto final, si todo cumple con las normas, y solamente después de eso, entonces, tiene el visto bueno para empezar la venta al cliente final. ¿Ok? Entonces, esa es la función del laboratorio químico. Cuando vamos entonces al laboratorio piloto es un laboratorio como una mini fábrica. Imagine ustedes que tengo que desarrollar un producto nuevo y tengo que producirlo, y no puedo parar una máquina que me produce muchísimas piezas al día. Tengo que hacer algo por separado en una línea pequeña, solamente produciendo 20, 30 unidades o juegos para probarlos y sacar las informaciones si están bien o si necesitamos hacer algún cambio. Entonces, el laboratorio piloto es eso, es una mini fábrica para lanzamientos, para aperfeiçoamento de productos, para cambio de algún material, para algunas pruebas. Y después que eso está probado, está hecho ahí en laboratorio piloto, entonces vamos al laboratorio físico, donde tenemos los dinamómetros, que podemos simular las condiciones de frenado de camiones, carros, motos, de acuerdo con las especificaciones que hemos colectado en calles, con sensores, sabiendo cuánto tiene que presionar, por cuánto tiempo, qué temperatura debemos llevar al freno, si le metemos agua, qué pasa, si está frío, cómo frena. Entonces, esos dinamómetros, ustedes pueden ver que tiene bien al final de la diapositiva, tiene una parte con disco rojo. Y lo hacemos ese tipo de prueba para entender qué sucede con nuestro material si por acaso le pasa algo raro. Entonces, se calentó, sobrecalentó por una bajada de una serranía muy fuerte, porque tenía mucha carga el camión o el bus. Entonces, ¿cómo queda ese material una vez que se vuelve a enfriar? ¿Está frenando bien? ¿No está? ¿Tenemos que hacer algún cambio de material para que soporte más? ¿Tiene seguridad todavía para el cliente o no tiene? Y ahí entonces, esos dinamómetros que ustedes pueden ver ahí que está un poquito más al lado, que son verdes, tenemos 15 dinamómetros hoy en día, y eso cuesta alrededor de 1 millón cada uno, así que tiene mucha plata invertida para poder entender si los productos de Fras-le están cumpliendo con las normas o si necesitamos hacer algún ajuste. Hecho todo eso, tenemos un campo de pruebas donde se hace entonces pruebas reales. ¿Okay? Hasta el momento hicimos todo en maquinarios, que eran dinamómetros en laboratorio, y ahora vamos entonces a pruebas reales. Ese es un campo donde tenemos una extensión ahí de 15 kilómetros de pista. Son 87 hectáreas, o sea, es un montón de terreno ahí para probar, con caminos de tierra, con subidas y bajadas, con piedras, con huecos,
con todo lo que pueda imaginar tener en una calle. Intentamos simular lo máximo posible ese tipo de cosas para que nos dé entonces la oportunidad de llegar muy cerca a la realidad de las personas que están utilizando en día a día. Y aquí, para que ustedes puedan entender cómo es un campo de pruebas, que necesitamos muchas veces repetir las pruebas y sacar los resultados y saber si fue algo que mejoró o no, es un campo de pruebas que está, está hecho de una manera que no se mueve nada. O sea, todo lo que está aquí está hecho con hierros, con asfalto, con concreto. Le digo, por decir, los huecos, para que esté un hueco, les dé un eco siempre del mismo tamaño, profundidad y con la misma aresta para tocarlo. Así que esa es una manera que tenemos de comprobar si nuestro material está bueno o no, porque probamos suspensión, frenos, hacemos alquiler para las ensambladoras para venir y probar sus carros que todavía no llegaron al mercado y también para los camiones. Aquí les voy a enseñar un pequeño vídeo. Es un vídeo de una competencia de carros que tenemos en Brasil, se llama Stock Car. Y esa carrera es una de las más importantes de automovilismo que tenemos por acá en Brasil. Los vehículos... Solo una cosa, gracias, disculpa, te interrumpo antes del video. Alexander Arellano está levantando la mano. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Alexander? Ahora te dejo. No sé si quieras preguntar algo. Dejaste tu mano levantada. Si quieres, pregúntalo por el chat y obviamente lo repito aquí, se lo repito a Fabio. Ok, vale. No, adelante, por favor, Fabio. Vale, entonces esa es una carrera donde nosotros somos la empresa oficial para las pastillas de freno y también para los discos de freno. Porque no sé si ustedes se han dado en cuenta, pero Fras-le ha comprado la empresa Frema, que es que produce discos de freno. Entonces, en lo que dice frenos, en Brasil y en Stock Car, es hecho todo por Fras-le. Entonces, le suministramos materiales muy especiales a Stock Car y que después, cuando vamos a hablar un poquito más de los materiales, le voy a explicar mejor eso. Pero ahorita, para disfrutar un poco de las carreras, y ahí tiene algunas inscripciones con leyenda para que ustedes puedan acompañar un poquito más. Estos vehículos, entonces, son vehículos que... 34 carros no grid. Tocar chega a uns 250, 260 km por hora. Mais son muy rápidos. 12 etapas no ano. Estamos escuchando el video. Que llegando a 240, 250, tiene que frenar una curva muy rápidamente y volver a acelerar, ¿no? Entonces, esos materiales son hechos para soportar alta temperatura y alta performance. Você traz essa motivação para dentro da fábrica, para dentro da sua engenharia, para dentro dos seus laboratórios, e aquele espírito competitivo acaba se permeando na organização. A parceria da Fras-le conosco é absolutamente importante e a gente buscou um parceiro que pudesse nos dar mais estabilidade e mais segurança, e a gente tem isso com a Fras-le. O projeto Stock Car, ele nos motivou muito porque os produtos aqui desenvolvidos, associados a uma grande marca como Stock Car, nos dá uma visibilidade, uma notoriedade da marca e dos produtos neste mundo afora. O produto foi desenvolvido seguindo alguns padrões de qualidade e de engenharia, buscavam atender às necessidades específicas desse tipo de categoria. Se trouxe isso para o laboratório para que a gente pudesse reproduzir as mesmas condições de pista dos veículos, os quais demandou o desenvolvimento de novas tecnologias em diversas etapas do processo produtivo, bem como no produto que está sendo utilizado pela categoria atualmente.
atualmente nós estamos envolvidos em 5 categorias do automobilismo, fornecemos um total de 9 referências diferentes. Aqui a gente tem a condição de testar o produto e utilizá-lo na condição extrema. Todo piloto anda sempre no limite, buscando o melhor tempo da pista. O freio talvez seja o item mais importante do nosso carro. A frenagem, a segurança que a gente tem dentro do carro, a confiança que a gente tem nele, né? Não só na questão de segurança, quanto na questão de performance, faz muita diferença o conjunto que você tem de freio, trabalhar também com as tira disco. Já existe uma economia de pastilha assim, já existe uma uniformidade também no gasto dela. Isso tudo foi evolução, uma pesquisa e uma segurança que a empresa vai dar com a gente todos. Bueno, eso solamente realmente para que ustedes puedan ver un poquito de lo que es la parte de competencia de carros y de la capacidad que la empresa tiene de producción de materiales. Entonces, vamos a ver cómo se produce esos materiales, qué lleva cada material, cuál es la función de cada uno y por qué de la necesidad de tener cuidado con esos productos, con la cuestión de aceite y todo más. Entonces, básicamente, la composición del material de fricción está dividida en 4 familias. La primera que elencamos acá son las fibras. Entonces, las fibras pueden ser naturales o cerámicas o quizás algo de acero. Y también tenemos algunas partículas de latón. Y la principal función que está encargada las fibras es de dar resistencia mecánica y de ayudar en la disipación térmica, porque como sabemos, ahí tenemos fricción y esa fricción va a generar una alta temperatura en los frenos y necesitamos quitar esa temperatura de los frenos para que podamos entonces tener una eficiencia mejor de los productos. Aquí usted ve algo que se llama asbestos o amianto, dependiendo del país. Ese es un producto que tiene una característica muy buena para la parte de frenos, o sea, las características mecánicas de ese producto es relativamente buena para la aplicación, sin embargo, es malísima para la salud. Nosotros ya casi 20 años que no utilizamos más eso. De hecho, sacamos de los productos antes mismo que la regla en Brasil lo obligase, porque cuando detectamos que eso hacía mal a la salud de uno, lo sacamos y desde ahí nunca más lo utilizamos, aunque tenga varios países y varias otras empresas, principalmente por lo que es Latinoamérica, que siguen utilizando eso, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja de eso? Soporta bastante la temperatura y da una resistencia mecánica muy buena para la pastilla o para el bloque. Y es muy barato. Entonces, por eso la gente lo utiliza, pero no se da cuenta que eso es cancerígeno. Entonces, el polvo que tiene ahí, sea en el momento de producirlo, sea el momento que el muchacho ahí el mecánico va a cambiar algo, le va a poner en la aplicación, cuando está respirando eso, está inhalando ese tipo de polvo, se está contagiando y puede muy fácilmente generarse cáncer por ese tipo de producto. Entonces, nuestra sugerencia es de no utilizar productos como esto, y si por una razón u otra le toca utilizarlo, que utilice entonces una mascarilla de protección
para que no se quede con eso en los pulmones, porque va a generar cáncer, y ahí sabemos que es algo muy delicado para la salud de uno. La otra familia se llama resinas. Entonces ahí tenemos las resinas fenólicas. Esa resina, ella tiene una función muy específica, que es juntar y hacer con que quede ahí junto todos los componentes que se utilizan para la fabricación de las pastillas y de los bloques. Y aquí podemos decir que un producto lleva alrededor de 15 a 20 diferentes tipos de materiales en su momento de producir. Y necesitamos entonces, para juntar todo ese polvo que tiene ahí, todos esos materiales, algo que le dé como una pegadura, y ahí utilizamos entonces la resina. Entonces esa resina, ella tiene que ser muy buena a punto de que soporte alta temperatura, porque si se calienta y pierde la capacidad de sostener el polvo todo junto, te va a despegar todo lo que es el material de fricción y te va a quedar sin frenos. Una otra parte que utilizamos se llama cargas. La familia de cargas está básicamente hecha para dar volumen a los productos. Porque imagina ustedes, cuando estábamos al principio, tenía una zapata para trenes que era muy gruesa y muy ancha y de verdad muy larga. Entonces, y hasta el momento no hemos hablado del producto de fricción como tal. O sea, estamos hablando de los componentes que van en los materiales de fricción, o sea, en un bloque, en una pastilla, pero lo que hace el frenado realmente todavía no hemos enseñado, que es la próxima familia. Y llenar todo eso solamente con esos materiales no vale la pena, porque no hace falta que sea así. Sin embargo, necesitamos tener algo para dar volumen y formato, y así que nos permita llegar al design que tiene cada freno y cumplir con esos diámetros, con los espesores, con los anchos, y ahí después entonces poner dentro de eso lo que son los modificadores de rozamiento, que eso sí es realmente lo que va a hacer el frenado. Entonces, los modificadores de rozamiento, que es la última familia de la parte de material de fricción, dividimos en dos básicamente, que son grafitos, y grafitos naturales o sintéticos, y también los óxidos de aluminio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? El óxido de aluminio es lo que hace realmente la fricción, que hace la parte del contacto para frenar el tambor o el disco. Y ya los grafitos son los lubricantes que tiene que tener junto con estos, porque si no quedaría como un freno cuando uno le toca acero con acero. Y no es eso que estamos buscando, ¿no? Entonces, el balance correcto de ese tipo de componentes, de grafitos y de óxido de aluminio, es lo que realmente nos va a permitir llegar a un material con capacidad de frenado que se busca para cada aplicación. Y ustedes me van a preguntar, pero Fabio, ¿ustedes hacen pruebas y lo verifican y lo definen de qué manera? De la manera como que nos enseña las ensambladoras, porque ellas tienen que cada vehículo, dependiendo del peso que tiene el carro, dependiendo de la aplicación que tiene que cumplir con algunas reglas de frenado, y esas reglas dicen velocidad que está el vehículo, la presión que se hace el freno, la distancia que va a tardar para frenar y el consumo de freno cuánto es. En base a todo eso es que buscamos la mejor mezcla para cada referencia, para cada aplicación que tenemos. Aquí entonces es algo que ustedes quizás están más acostumbrados a ver, son las letras que estão identificadas em los materiais de fricção. Então, sempre vão a ver com letras FF ou EF ou FG, e isso indica
Entonces, el coeficiente de fricción que tiene cada material mientras está frío y también cuando está caliente, ¿verdad? Entonces, lo que se trabaja con temperaturas frías es abajo de 100 grados. Y ya cuando es caliente es arriba de 100 grados. ¿Okay? Entonces, el F en ese caso significa un coeficiente de fricción entre 0.35 y 0.45. Para que ustedes tengan una idea, ese producto que utilizamos para estocar tiene un coeficiente de fricción mucho más alto que eso. ¿Por qué? Porque tiene una otra aplicación. No es para la aplicación de calle, de trabajo o ni nada. Es para una aplicación de competencia. Entonces, ahí no le importa si va a hacer ruido, se va a desgastar más rápido o va a demorar mucho más para desgastar. Tiene que durar solamente una carrera, ¿verdad? Y lo que sí o sí tiene que hacer es frenar cuando está de 280 a 80, a 100 o a 40 para ingresar en una curva, y tiene que frenar en la curva siguiente de igual manera, y por 20, 30 minutos de esa forma tiene que hacer. Entonces tiene que soportar temperaturas y tener un agarre muy alto. Yo no puedo poner un agarre tan alto en un vehículo de calle, porque la gente me va a hacer reclamo. Primero, porque cuando le va a pisar el freno, se va a agarrar el vehículo, el chofer quizá le va a pasar por el vidrio, ¿no? Porque no está acostumbrado a eso. Y otra parte es que se produce ruidos, se tiene un desgaste diferente, no es la aplicación. Entonces, cada producto tiene su grado, tiene su forma de ser producido y tiene sus características, ¿ok? Cuidados entonces con el mantenimiento, aunque nosotros hemos hablado que los materiales de fricción traen en su formulación el grafito, o sea, el lubricante, es un lubricante muy diferente del lubricante cuando hablamos de aceites, grasas o ácidos, ¿verdad? Entonces, ustedes muy bien vieron que el material de fricción es hecho con polvo. ¿Okay? Y un material cuando es hecho con polvo, aunque tenga la resina, que tenga todo eso, queda pequeños poros por donde una vez que le toca la grasa o el aceite, se va a infiltrar y no logramos sacar. Imaginen ustedes que están haciendo un cambio de bloques y ese bloque, el mecánico por una razón u otra, le tenía la mano sucia con grasa o con aceite, y si lo tocó arriba del bloque, y aquí vemos que son con poros, ¿no? Entonces vamos a agarrar, se va a limpiar arriba, pero lo que está abajo no va a lograr a limpiar. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Que cuando calienta, eso vuelve afuera. Y una vez que vuelve afuera, entonces empieza con problemas de envidriar la pastilla o el bloque, no frena bien, calienta, dependiendo de la cantidad de grasa y de aceite que tenga en los frenos, echa fuego, porque eso son productos que son susceptibles a temperatura. Entonces, ese cuidado es muy importante. Y te soy sincero en comentar que he visto muchas veces la gente decir, escúchame, Fabio, yo lo tengo acá, he cambiado los bloques de mi vehículo hace, no sé, 2 semanas, y por la mala suerte se lo rompió el retén y me salió todo el aceite que tenía en el eje y me ensució el bloque nuevo que lo tenía. Y lo puedo limpiar entonces con gaseol o con querosena, y después quizás le echo fuego y ahí paso una lija y sigo trabajando. No, no es así, porque nunca va a lograr sacar todo ese material de ahí adentro. Muy bien, más que va a cambiar las características del producto de fricción. Entonces, una vez que tenga el contacto, tiene que cambiarlo y poner un nuevo y seguir con eso todo limpio. Otra cosa muy importante que hemos visto, hemos encontrado en el campo, una vez que tú estás utilizando el freno y tu freno ya lleva una cierta kilometraje, el asentamiento que tiene la pastilla con el disco y el bloque con el tambor es un asentamiento perfecto. Entonces ustedes pueden ver que aquí tiene el disco al centro con las pastillas al lateral,
y que hay muchas imperfecciones. Sin embargo, estas imperfecciones están copiadas en el disco y en la pastilla, ¿ok? Entonces, una vez que se aplica el freno, eso se queda con una pieza única y el contacto, el 100% de la área que está aquí, está tanto en el disco como en la pastilla. Y lo mismo le pasa al bloque, porque aquí tenemos el bloque con el tambor, tiene imperfecciones, pero son imperfecciones que tiene espejadas, ¿no? Entonces, cuando se da un contacto, se elimina todas las imperfecciones, o sea, se sale el espacio y se agarra de igual manera por toda la área de la parte de fricción. Muchas veces la gente va a cambiar los discos, va a cambiar las pastillas y los bloques, y el cliente te dice, mira, yo no quiero que me toque el disco porque me es muy caro, el tambor no me va a rectificar porque me va a sacar material, o entonces no tengo tiempo. ¿Y qué pasa en ese rato? La persona que le pone oído al cliente le va a ensamblar los productos de fricción nuevos sin haber cambiado, sin haber rectificado o cambiado la parte metálica que son los discos o tambores. Y ahí vamos a tener un problema muy grave, que es los puntos de contacto iniciales son bien específicos, ¿verdad? Son las partes más altas del tambor o del disco. Y toda la demás parte que debería tener contacto con el disco o con el tambor, no va a tener. ¿Y qué pasa? Ese señor sale a trabajar con su camión cargado hasta el último y tiene que frenar rápido porque está ahí en otro carro cruzando la calle y se va al freno y no frena y no agarra y le da más duro hasta que pueda intentar hacer con que agarre. Y en ese rato, todos estos puntos que están en contacto aquí, que deberían ser parejos, empiezan a calentarse y empieza a hacer ruido y a no frenar. Y ahí la eficiencia del frenado es muy baja cuando comparada con un frenado que tiene el contacto al 100% del área. Si fuera así, haríamos solamente una pastilla con las puntitas acá, puntita acá, y todo lo demás no haría falta tenerlo, ¿no? Porque si no tiene contacto, ¿para qué estás ahí? ¿No ves? Entonces, la importancia de tener eso, que sea entonces, si tiene espesor para rectificar, que se rectifique, o diámetro. Y si no tiene, tiene que cambiar y poner productos nuevos. De igual manera, una vez rectificado o una vez que se cambia el producto, que ya es nuevo, seguimos teniendo imperfecciones, aunque no sea tan visibles, pero igualmente tiene imperfecciones. Si agarramos una pastilla, un bloque, y le pasamos la mano arriba, vamos a sentir que hay una cuestión áspera, o sea que está como si fuera una lija, aunque muy blanda, pero una lija para que nos pasen la mano, ¿verdad? Entonces esas son imperfecciones que tiene el material, no es como pasar a mano en un vidrio que es todo liso y nada tiene. Y esas imperfecciones, si yo le agarro el vehículo, hago el cambio del disco, de la pastilla o del tambor con el bloque, y le entrego al cliente sin hacer un trabajo especial, que es el asentamiento, vamos a tener un problema de sobrecalentamiento en los componentes de freno, muy al margen que el cliente puede chocarse porque la eficiencia del freno está peor do que cuando llegó en su taller. Entonces, y la gente muchas veces no hace eso y después viene a decir, mira que el problema que le compré un bloque o una pastilla de frase y le hace ruido. Le dije, pero ¿cómo le hace ruido? ¿Cómo lo hiciste? Que no sé cuánto. Entonces la gente no hizo un preasentamiento, que es eso, agarrar un vehículo, después de todo cambiado, salir a la calle, probarlo, buscar un espacio donde pueda llegar a una velocidad de 40, 60 kilómetros por hora y hacer 8 frenados de los 60 a los 40, dando un espacio de tiempo para que se enfríen los frenos, los discos y los tambores, y volver a hacerlo durante 8 veces, de 60 a 40. Una vez que eso está hecho, ya va a ver que el freno está mucho mejor. Y no es que sea algo que tiene que hacer muy rápido, con mucha fuerza, porque eso va a sobrecalentar mucho y le va a hacer daños al material. Y después entonces hacemos más 8 frenados
de los 40 hasta la parada total. Con eso, haciendo de una manera bien moderada, vamos a lograr sacar las pequeñas arestas que tiene los discos, las campanas, tambores y los bloques y pastillas, y va a tener un material entonces muy parecido con las superficies muy parecidas. Entonces el contacto del material va a ser dividido por toda la área y la temperatura de los frenos también va a ser disipada por toda la área. Eso incrementa mucho la durabilidad del producto, disminuye con mucha eficiencia los ruidos de freno y también mejora mucho la frenada del producto. ¿Okay? Cuando no hacemos eso, de verdad es bien complicado porque muchas veces le entregamos al cliente un producto que recién fue cambiado los frenos y ese señor va a frenar como frenó en toda su vida, o sea, no va a tener un cuidado especial, no sabe de eso, o sea, quien sabe son nosotros, y nosotros, siendo comercial o siendo técnicos, debemos enseñar a nuestros clientes, a la gente de los talleres, la importancia de esto, ¿ok? Entonces, algunos cuidados importantes. Le decía antes del tema de rectifica de los tambores, ¿verdad? Para cambio de los productos. Pero los tambores, de igual manera, tienen sus características de diámetro máximo permitido. Y quien define ese diámetro máximo no es el fabricante de pastillas, o sea, no es Fras-le, y sino la empresa que produce el tambor. ¿Por qué le digo eso? Porque ellos saben hasta qué punto el tambor va a trabajar sin una deformación o sin perder su característica de frenado. Nosotros producimos bloques con sobremedidas, ¿verdad? Producimos el estándar, producimos con una X y producimos con 2X y algunas veces con 3. Si fuera por las condiciones de ingeniería, condiciones técnicas, deberíamos producir solamente el estándar y una X. Sí, pero Fabio, ¿por qué produce entonces 2X o más, no? O 3? Porque si no producimos nosotros, le va a producir la competencia, le va a vender y nosotros quedamos sin eso. Pero ¿cuál es el problema de todo eso? Estos tambores, el momento que se va trabajando, va reduciendo la vida útil que tiene. Y el tambor, muy al margen, que es un componente que hace parte del freno y que pensamos que es solamente para hacer el agarre, tiene una función muy específica, aparte de ser la contraparte del bloque, que es la disipación de calor. Entonces, un tambor que tiene menos material, o sea, que está muy desgastado, y está con surcos, y tiene fisuras térmicas, o que tiene rajaduras, es un producto que ya perdió su capacidad de quitar la temperatura. He visto muchos tambores que están demasiadamente finos, delgados y muchas veces que están partidos. Y de verdad, ya he visto en campo como ese tambor que está al medio con cinturón metálico alrededor, que se echó soldadura y que se puso a trabajar porque se tenía que seguir trabajando. Entonces, la cuestión aquí es un producto que tiene sus características en la formulación, en el momento que se va a fundir eso, tiene que atender un montón de especificaciones y que eso cambia de acuerdo con lo que es sometido, o sea, si la temperatura, la soldadura, se enfría muy rápido, todo ese tipo de cosas. Y cuando tú haces una modificación de lo que era original, ya va a perder ese tipo de característica que tiene el producto. Y una vez que se pierde eso, la parte de agarre de frenado, de disipación de calor, de resistencia mecánica es completamente diferente. Entonces el cliente muchas veces piensa que le está siendo mucho más económico seguir con el tambor viejo sin cambiarlo, y aunque esté muy delgado o que tenga con surcos o con rajaduras, lo que sea, do que cambiar
y poner un nuevo para seguir trabajando. ¿Cuál es el problema? Sube la temperatura. Ese señor ahí está colgado, está pegado con la rueda, ¿verdad? Entonces la temperatura que se generó en el tambor y que debería haber sido disipada por el tambor en el aire, se subió a la rueda, en la parte metálica de la rueda, y se llegó hasta el neumático. Y cuando llega el neumático, entonces empieza a calentar y se quema toda la pestana del neumático hasta que se explote. Entonces todo que era economía del tambor que no lo quiso cambiar, le va a salir mucho más caro porque se va a explotar la llanta y sale carísimo. Y le va a poner una llanta nueva y va a volver a explotar la llanta porque no cambió el tambor. Y por otro lado, le toca usar entonces las sobremedidas, ¿verdad? Entonces mucha gente va a ver que cuando utiliza una sobremedida como una 2X o una 3X, es imposible utilizar todo el material de fricción que tiene ahí como tú puedes hacer en un material estándar con tambor nuevo. ¿Por qué? Porque el diámetro que tiene el tambor ya no es el mismo radio que tiene el bloque, entonces se va a consumir siempre de una punta hasta la mitad. Y la otra mitad del bloque se queda por decir casi nuevo o muy poco desgastado. Sinceramente, a nosotros que producimos materiales, nos conviene porque vendemos más caro, el cliente utiliza mucho menos el producto porque no tiene cómo utilizar todo porque no le da y consume mucho más rápido. Así que a nosotros, como es más caro, no consume todo, consume más rápido y tiene que cambiar, vale la pena, pero no es eso que queremos enseñar a nuestros clientes. Queremos enseñar para que puedan sacar más provecho de los productos y de verdad por eso que les decimos que tengan cuidado con sus tambores o con sus discos, que sea, para que hagan el cambio y el mantenimiento correcto de esos productos para prolongar la vida útil de los componentes de fricción. ¿Okay? Cualquier cosa de eso tenemos que cambiarlos. Una otra parte muy importante cuando estamos hablando de frenos es que hay componentes sencillos que son los resortes que están ahí adentro. Entonces, imaginen ustedes que aquí tenemos un freno completo y ese freno funciona con aire, ¿verdad? Entonces, cuando se inyecta el aire por las válvulas que vienen desde el pedal de freno, que sale del compresor, pasa por la tubería, llega acá, se acciona la cámara, esa cámara va a accionar entonces el eje de llevas y va a abrir las zapatas de freno para que se toque entonces el tambor. En ese rato estamos frenando contra el tambor y lo que hace regresar no es el aire, sino los resortes que están acá, ¿verdad? Entonces esos resortes, cuando son nuevos o cuando están buenos todavía, tienen un tamaño y tienen una fuerza que pueden hacer una tensión para regresar esos componentes. Si eso no está bien, eso no regresa por completo. Y al no regresar por completo, no despega el bloque del disco, o sea, del tambor. Entonces se queda calentando todo el conjunto y se va consumiendo los bloques y los tambores y generando un calor excesivo en el sistema de freno que hace con que pierda un poco de la eficiencia y se consuma todo el conjunto muy rápido. Entonces es un producto que sugerimos que cada cambio de bloque se cambie los resortes. No son piezas caras, pero son piezas muy importantes para el buen funcionamiento del conjunto. Aquí tenemos algunos ejemplos de resortes ya estirados o que se ha roto la puntita. Y eso es un problema muy grave porque con eso, si se despega algo, rompemos toda la zapata, muchas veces rompemos los tambores y el costo de mantenimiento o para reemplazar esos productos es muchísimo más alto do que cambiar un resorte, que muy a la imagen de hacer que el freno se quede mejor, te va a dejar que tenga una durabilidad mucho mayor de los componentes. Otro punto bien importante que tenemos aquí
cuando la gente va a hacer el mantenimiento del sistema de freno, no se da cuenta que aquí adentro del eje de llevas tenemos bujes. Y estos bujes se van desgastando con el pasar del tiempo. Y ese desgaste, si no es ajustado para 1.5 milímetros horizontal y 0.8 vertical, puede generar problemas de desgaste desparejo, que vamos a ver más adelante. Entonces, para ajustar eso horizontalmente es muy sencillo. Con una arandela aquí podemos ajustar, dependiendo del espesor de la arandela, o más o menos. Ya el problema siempre es para ajustar esa holgura que tiene para arriba, para abajo, que es 0.8, porque está obligado a cambiar los bujes. Y la gente le dice, no, yo no quiero hacer porque sale caro, porque no tengo tiempo, porque mi cliente no me deja, quiero hacer eso de una manera más rápida y así va. Entonces, de esa manera se queda con problemas y el desgaste de los productos no es igual. Porque cuando empieza a frenar, se juega todo la zapata para un lado y de un lado desgasta y el otro no, o desgasta mucho menos. Entonces, ese hecho llega al final, tiene que cambiar y dice, pero ¿por qué voy a cambiar? Aquí me está bueno, pero otro lado se ve que está mal. Y ahí ojo, por no hacer el mantenimiento, se va a gastar haciendo el cambio del bloque y le va a tocar de una manera u otra hacer el cambio del buje, ¿no? Y muchas veces la gente no se da cuenta de ese tipo de cosas. Otra cosa muy importante en sistema de freno es la parte del remachado. Y eso tiene mucho que ver con qué tipo de calidad va a quedar el servicio de los productos que están siendo cambiados. Y muchas veces la gente le pone culpa, de hecho la culpa al material de fricción, y cuando de verdad no es el problema el material de fricción, sino la parte de hierro que está mala y la gente no sabe analizar o definir eso y acaba utilizando un producto que no debería utilizarlo, ¿no ves? Entonces, esos patines tienen que ser bien limpios antes de empezar a remachar y tienen que ser verificados si tiene problemas con las perforaciones, si las perforaciones no están agrandadas, si la curvatura que tiene el patín está correcta o no, si los desgastes en las puntas está bueno o no está. Porque una vez que pongamos los materiales de fricción, todo que es imperfección de la parte metálica, el material de fricción va a intentar copiar por el esfuerzo que tiene el remate entre la parte de fricción y la zapata. Y muchas veces eso ocasiona quebras en los bloques, o entonces no tiene un buen agarre entre el bloque con el patín. Y eso hace con que la temperatura que debería ser disipada o que el agarre que debería tener para no jugar de un lado para otro no ocurre. Y entonces el bloque se empieza a jugar un poquito hasta que se suelta y sale fuera. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la remachadora. Es probable que en un momento u otro todavía ustedes vean la gente remachando con martillo. Eso es completamente equivocado. En su momento se lo hacía, pero hoy en día ya estamos evolucionados y no podemos pensar que seguimos en el tiempo pasado, ¿no? Basta ver que estamos haciendo la capacitación online, por computadora, o sea, entonces las cosas están cambiando, están evolucionando y nosotros tenemos que seguir siguiendo eso, ¿no? No podemos dejarlo. Entonces la remachadora es un producto que te permite hacer un ajuste perfecto de cuánto tiene que presionar el remate entre la fricción y la zapata y el hierro, y también te permite hacer siempre de la misma manera, porque si tú empiezas a hacer con martillo, va a ver que por la mañana es de una manera, en la noche de otro, o quizás en el mismo bloque va a tener un remate más apretado que otro, y no quiere decir que mucho apretado es bueno, porque de igual manera te puede romper, hacer fisuras internas en el bloque, que después va a generar un despegue de los componentes, ¿no? Entonces,
Cuando tenemos una remachadora, lo ajustamos la presión de trabajo. Ajustando esa presión de trabajo, definimos también qué distancia va a tener entre los pulsones, ¿verdad? Para que eso se quede bien y que no ocasione ese tipo de problema que podemos ver aquí arriba. ¿Ah? Otra cuestión muy importante, elegir correctamente el remate, ¿verdad? Todos los remates van a tener ángulos, entonces sea un ángulo como el del Volvo que se ve de 120, uno de Master que es de 150, uno de Mercedes que es ángulo recto. Entonces, si agarramos un remate equivocado y le metemos a un bloque, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos un bloque como ese anterior que tiene un ángulo que se puede percibir acá, ¿verdad? Y nos agarramos con un remate recto como ese, lo que va a tocar son solamente las arestas que están aquí. Toda esa parte que está aquí, que debería tocar, que debería ser todo ese formato, no va a tocar. Entonces la fuerza del remate en el bloque está en una línea, no en toda la parte de asentamiento del remate. Y eso ocasiona una sobrepresión en esa área y hace que con que tenga una ruptura o quizás le va a hacer, entonces no rompió el material, pero hizo un esfuerzo en el remate y quedó solamente aquí. Se empieza a calentar, como la presión está solamente en ese punto, ese material con la temperatura se queda un poquito más blando y se empieza a doblar. Al momento que se dobló aquí, se perdió la presión que tenía entre el bloque y la zapata y eso empieza a jugar hasta que se suelte. ¿Okay? Entonces es importante tener ese tipo de cosas en cuenta. De igual manera, tener en cuenta el orden de remachado y cómo le puede hacer eso de una manera más sencilla de lo que se puede ver en ese plano, porque muchas veces tenemos más huecos, menos huecos. ¿Cómo hago? Pensamos que es una espiral. Se empieza del centro y se va haciendo una espiral hasta que se salga toda afuera para hacer el remate. Porque lo que he visto muchas veces es que la gente le agarra y le empieza a remachar como si fuera por el número 7 y se lo hace de aquí para allá todos. Entonces, imagina que muchas veces el pequeña diferencia que tiene entre el bloque y la zapata le tiene que corregir en los últimos remates, ¿verdad? Y los otros ya están todos fijos. ¿Qué va a pasar? Va a hacer con que haga un esfuerzo muy grande en los remates y va a romper la sede esa y va a ocasionar una quiebra del bloque. Entonces no podemos hacer de esa manera. Tiene que ser de manera pareja del centro a las extremidades. Y algo súper importante es que esos remates tienen que ser vendidos con acero latonado. ¿Okay? Entonces eso sí es el producto correcto para remates. Nunca utilizar remates de aluminio para ese tipo de aplicación, porque el aluminio no resiste a mucha temperatura y esos frenos generan mucha temperatura. Entonces va a empezar a soltar un poco y va a salir en la parte de fricción de la parte metálica. Algo importante que ustedes pueden conferir también es acerca de de cuánto queda fuera de un remate en el momento de remacharlo o de venderlo. Tiene que tener un largo libre entre, ese es el bloque, ¿verdad? Y esa parte negra es la zapata. Entonces, el remate, una vez que está metido aquí, esa distancia que tiene de esta parte negra hasta la puntita, tiene que ser 75% de su diámetro. Entonces, eso te va a permitir que tenga un buen material, cantidad de material para presionar y hacer la vuelta correcta que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, y mucho cuidado porque por veces se hace el remachado y ese remachado genera una rajadura muy grande que pasa del centro de la área del remate. Y entonces eso se va a perder la fuerza y va a soltar. Se puede llegar hasta la mitad, pero nunca pasar. Podemos tener dos aquí, pero que no pasen de la mitad. Vean ustedes en una manera más fácil de entender. Esa área que vimos es esa área que tiene aquí. Entonces, si tiene una rajadura pequeña de aquí hasta aquí, tranquilo, pero si sale de aquí y llega casi al centro del remate, eso no puede seguir en esa pieza. Tiene que cambiar aunque sea nuevo. ¿Ok?
Y porque muchas veces está de esa manera o está con esa rajadura que les comenté, y eso es un problema muy grave que le va a ocasionar una soltura del remate y va a soltar la pieza de fricción y va a fregar todo tu freno. ¿Ok? Almacenamiento, entonces, los cuidados que tenemos que tener. Nunca poner en ese sentido, porque la presión que se exige aquí arriba es muy grande y está apoyada solamente en las puntas. O sea, no estamos arriba de una zapata que da apoyo por toda la parte y que no hace esfuerzo, ¿no ves? Entonces, eso con el tiempo va ocasionando pequeñas fisuras en la pieza, y una vez que uno va a ensamblar, muchas veces no ve, porque no se presenta todavía visualmente, pero ya está, y al momento que le pone a trabajar se rompe. Entonces, siempre ponerlo de costado, porque aquí tiene apoyo en toda la parte y no tiene ningún problema. ¿Okay? Lo mismo le pasa a los tambores. Nunca poner un tambor dentro del otro, porque eso va con el cambio de temperatura, frío, caliente, lluvia, todo eso, se va deformando y al momento que va a utilizarlo está deformado, no está más cilíndrico. Y ahí tenemos problemas de desgaste cónico en las zapatas o de frenos que uno frena y se está brinconeando porque no está bien cilíndrico ese componente, ¿no? Entonces, siempre poner la parte grande con grande y la parte chica con chica. Y vamos específicamente, entonces, a los bloques de Fras-le. Nosotros tenemos muchas formulaciones, de verdad. Producimos varios tipos para varios países. La que mejor tiene resultado en los países de Latinoamérica, más específicamente en Colombia, en Perú, hasta mismo en Centroamérica, es la F700. ¿Okay? Entonces, ese es el estándar para aplicaciones de manera general. ¿Okay? Es un material premium para reposición. Es un material que tiene una durabilidad muy buena. El desempeño que tiene, la performance que tiene también es muy buena. Y el costo-beneficio de ese producto es muy alto. Entonces, esa relación es muy buena. Ese es un producto que tiene como operación de trabajo entre 230 normal y corta duración de 400 grados. ¿Okay? Y aquí llegamos entonces con, normalmente el coeficiente de fricción es FF. Puede cambiar para GF o FG con el pasar del tiempo, puede, pero siempre buscamos mantener por aquí. ¿Y por qué digo que puede cambiar eso? Porque trabajamos con materiales que vienen de la naturaleza, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde viene la fuente, está el material queda más para un G o más para un F, porque se trabaja mucho en los bordes entre G y F, ¿no? Entonces, esa indicación es importante, sí, es importante, pero tenemos muchas otras características del material que es mucho más o tan importante cuanto y que no están discriminadas en una hoja como esta, ¿no? Son cosas de ingeniería, así que, pero si mi material sale como EF o sale como FG, ¿voy a tener problemas? No, está dentro del especificado. Nosotros cumplimos con todas las normas por decir, de Europa, de Brasil, propiamente de Colombia, que tiene sus propias normas. Entonces, eso es algo que tenemos el control perfecto de los componentes y no hay ningún inconveniente con eso. ¿Okay? Y hay alguna otra formulación que también trabajamos en estos países, que es la F557. Esse F557 es un material muy similar a un material OAI, o sea, un material de ensambladora. Entonces, es un material que tiene una durabilidad mayor. Y cuando le digo mayor, estoy hablando qué sé yo, en aplicaciones que necesiten de ese material. ¿Por qué? Porque es un material que soporta más temperatura.
Si nos damos cuenta, el material anterior estaba como operación 230, aquí ya estamos con 260. Y de corta duración de antes era 400 y aquí nos llevamos a 500 grados. ¿No ves? Entonces significa que ese material se comporta de una manera diferente también en altas temperaturas y que son condiciones de uso severo que llamamos. Entonces, sea un producto que está muy aplicado a un transporte urbano, por decir, que no, parece que no es algo muy duro, pero sí o sí es, porque si nos damos cuenta, un bus que tiene arrancadas y paradas muy frecuentes y no sube la velocidad, no logra sacar la temperatura de los frenos. Entonces los frenos se quedan muy calientes y el consumo del freno es muy alto. Entonces, para ese tipo de aplicación, para una aplicación de camiones como que trabajan con basura, que son camiones que cargan mucho peso, que arrancan y frenan muy rápido, o entonces para vehículos que trabajan mucho en serranías, y tenemos esa opción de la F557, que tiene un costo más elevado, por supuesto, pero para ese tipo de aplicación es mejor. Pero Fabio, entonces siempre le voy a poner la F557. No, porque si tú le pones un material 557 en lugar de uma F700 e a F700 já estava cumprindo com tudo que se necessitava, porque não tem muita temperatura, é um freno que trabalha tranquilamente, ou seja, dentro das especificações, tu vas a ter um custo mais alto para comprar esse produto e não vai lograr a sacar as vantagens, as bondades que tem esse material, porque não chega a los extremos como chega si tú utilizasse al revés, o sea, agarrar un F700 y poner en una aplicación donde se necesite tener un producto que soporte más temperatura. Entonces, esas son cosas que muchas veces la gente dice, no, yo me voy a elegir solamente ese y con ese me voy y listo. No. Muchas veces, y hemos tenido pruebas con clientes, que clientes siguen haciendo, utilizando la F700 mismo después de haber probado el 557, porque les salió, por decir, igual la durabilidad y la performance y el coste más bajo. Y por otro lado, tenemos clientes que han probado el 557 y se sale mucho mejor. Es un poquito más costoso, pero le duró para la aplicación que tenía mucho más tiempo. Y eso significa mucho menos parada de mantenimiento, no solamente el cambio, sino el mantenimiento, que es un vehículo parado, que es un vehículo que no está generando plata y que tiene que pagar el mecánico otra vez. Entonces, todo ese somatorio eligieron por ese. ¿Y cómo sé cuál es el producto mejor para mí o no? De verdad, tenemos dos maneras de definir eso. O con ingeniería, poniendo sensores, haciendo la ruta, trabajando quizás 10, 12 días en conjunto con la flota o con el cliente, o entonces haciendo la prueba práctica, que es el comparativo de poner uno y poner otro, y ver cuánto desgasta en cuánto tiempo y cómo sale la performance, ¿verdad? Entonces son las únicas dos maneras, lastimosamente, que tenemos de hacer las pruebas y definir cuál es la mejor para cada aplicación, ¿okay? Aunque ya sepamos, como decía antes, ya conocemos mucho para aplicaciones normales o aplicaciones que no son muy severas, el F700 tiene sido el más indicado siempre. Y el F557 ya es para una aplicación muy dura, muy pesada, con mucho más peso y mucho más temperatura. Entonces aquí tenemos algunas cuestiones de informaciones, que es la F557 entonces es rojo, y la F700 es celeste o azul. Aquí tenemos entonces el logo de nuestra marca, tenemos también la aplicación que lleva, el tipo de formulación, el lote de fabricación y dónde está producido. Y de igual manera, muchas veces tenemos, como pueden ver, esa letra que está aquí, ese es un 4515E, ¿verdad? Ese E que se puede ver aquí quiere decir cómo está puesta el diagrama de perforación del bloque. Entonces podemos tener E, podemos tener C, y ahí va a cambiar o la cantidad de agujeros o la posición que están puestos, ¿ok?
y también podemos tener algunos bloques que es SF, que significan blocos sin perforaciones. Las pastillas de freno, así como los bloques, tenemos algunas calidades también que se puede tener en el mercado. Tenemos la Plus, que es una pastilla que busca atender todo lo que es característica de economía y seguridad. O sea, el básico aquí está en el precio, más focado para precio. Tiene buen desempeño, estabilidad, es un producto muy bueno también y es adecuado para camiones de remolques. Ok, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, cuando le comparamos con CV Advance, vamos a ver que aquí tiene un material que es un poco más durable, que tiene más resistencia, que tiene un costo-beneficio muy bueno. Lo diría que esa cajita con CV Advance, si lo comparamos con el bloque, sería el nuestro AF700. ¿Okay? Entonces, imagine ustedes que sea para una aplicación de manera general, se piensa siempre en un CV Advance, que le cumple con casi todo lo que se necesita. ¿Okay? Y si tenemos algo muy duro, con una aplicación muy severa, pensamos en HD Pro. Entonces, HD Pro tiene las características del AF557 en bloques. O que quer dizer com isso? É um material com qualidade de OI, que também tem uma excelente eficiência de frenado, para aplicações pesadas, como são os BRT, que lhe chamamos, que são os buses esses que tem em las vías centrales, caminhões de minería, de basura, caminhões que exigen muito peso, muita carga e pouca velocidade. Então, o freno não enfria, solamente calienta. Y es un producto premium en sentido que viene ya con un preasentamiento arriba de la pastilla para hacerlo más rápido. Tiene un pequeño polvo que se pega aquí arriba. Entonces son pequeños detalles que cambian de una formulación a otra y que nos permiten entonces hacer la elección. Si ustedes tienen que comparar, comparamos la CV Advance con la F700 y ese HD Pro con el nuestro 557 para bloques. Y ahí tenemos entonces la idea de lo que es productos para fricción, o sea, materiales de fricción que tenemos en el mercado de Fras-le y que tenemos que elegir el mejor para la aplicación de cada uno. Y no me gusta tener algo por general al 100%, porque muchas veces no estamos aprovechando toda la tecnología que hay disponible en el mercado o en la marca. Y la gente no se da cuenta que podría estar sacando mucho más provecho de esos productos, porque bien como le dije antes, no es solamente el producto cuando uno está comprando, ¿no? Sino el tiempo de parada del producto, el costo de mantenimiento del mecánico y muchas veces eso no se dan cuenta y piensan solamente cuánto va a me costar para comprar el producto, ¿okay? Entonces, nuestros productos, cuando hablamos de pastilla, trabajamos con una tecnología que nos permite cumplir con todas las normas y con mucha seguridad a punto de que no se despegue los materiales. Entonces, nuestras plaquetas metálicas, el respaldo metálico de la pastilla, trae garras y esas garras, aparte de las garras, después le ponemos pegadura arriba para que quede bien pegado la fricción con el material metálico, ¿no? Para que no ocurra un desplazamiento de los productos, de los componentes, mientras uno está utilizando los frenos una vez que está instalado. ¿Okay? Entonces, eso sería. Vamos a ver qué pregunta podemos tener o algo así. Creo que ya me estoy pasando del tiempo ya. Pero eso sería y creo que está bien. Y ahora vamos a ver entonces qué necesitamos sacar o aclarar de dudas que podemos tener ahí. Muy bien, Fabio, muchísimas gracias. Estuvo súper bien. Bueno, creo que abrimos la ronda de preguntas, entonces, si les parece, ya sea a través del chat o simplemente preguntando directamente, pues bienvenidas todas las preguntas. Vale, aquí estamos para responder. Están como tímidos. Están muy tímidos. Hola, buenos días. Habla el señor Rodríguez de Transporte Wikibip. Una consulta. En lo que son, yo tengo unidades de plataformas y tracto, ya en distintas variedades.
en lo que son zapatas, por ejemplo, o fajas, llamadas fajas, en la que es 45ED, con la que usted me menciona que es la F700 o la F557. Sé que la F700 son, la fricción es menor que la 557, la fricción de la 57 es mayor, tiene una mejor resistencia de agarre, pero sí creo que en comparación de la 700 con la 557, la 557 hace un desgaste también al tambor, desgasta la zapata y desgasta el tambor. Y para eso tiene una mayor fricción, ¿no? Un buen frenado. Y la 700 desgasta la zapata, la faja, pero al tambor no lo desgasta mucho. ¿Eso es correcto? A ver si me puedes sacar un poco de la duda. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia de todo eso? Y lo que tú me comentas no es mucho lo que hemos comprobado en campo, o sea, en laboratorios, aunque sí o sí tenga un torque de frenado más alto, lo que es el 557, ¿cómo podemos jugar con eso versus los tambores, no? Tenemos que controlar todo lo que es la parte de tipo de materiales que se utiliza para tener un agarre mayor. Y obviamente, claro, que cuando tú tienes un agarre mayor, normalmente tú tienes un pequeño consumo más en la parte de la parte metálica, ¿no? Porque es la manera que tiene como agarrar eso. Pero la diferencia cuando hablamos es muy pequeña entre los dos, tanto para la F700 cuanto para el 557 en términos de desgaste, tiene una diferencia que no está cerca de 5%, si no me equivoco, de uno para otro en desgaste de tambor. Entonces es muy poco cuando comparado al beneficio que puede tener para una aplicación más pesada, ¿no? Entonces, tanto que siempre le decimos que los materiales son amigables con la contraparte, aunque sí o sí un mayor torque de frenado significa también, o posibilidad de agarre significa también que tiene que resistir más la otra parte, ¿no? Porque ¿cuál es la grande diferencia que tú vas a tener de un F700 o de un producto que agarre más para un que agarre menos? Es cómo va a ser tu frenada, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un producto que necesita que agarre, que el frenado sea más fuerte, yo no me puedo dar el lujo de poner un producto que agarre menos, porque no te va a frenar en el espacio de tiempo versus velocidad que fue programado, ¿no? Entonces, eso siempre el cuidado que nosotros tenemos para cumplir es no tener algo muy agresivo y de hecho, tú puedes hacer un material para que entiendas que tenga un buen agarre sin dañar tanto también tu tambor, ¿no? ¿Y por qué te digo eso? Porque hemos visto ya en el campo, muchas veces la gente dice, no, yo me voy a comprar uno de la competencia porque me agarra bien o me dura mucho más tiempo, a durabilidad mucho mayor. Tá, y la contraparte, que es lo que tú me comentabas, y el tambor o el disco, ¿qué pasa con eso? Ah, yo no me fijo mucho, pero si tú te fijas, va a ver que tiene diferencias, ¿no? Porque realmente cuando cambia el torque de frenado, obligatoriamente tiene que cambiar el atrito que genera entre la fricción, o sea, material de fricción, versus la parte metálica. No sé si me explico. Si no, te vuelvo a explicar de otra manera. Dime, por favor, Lidio, con mucho gusto. Sí, sí, él he entendido, sí está bien. Muchas gracias, Ian. Sí, sí he Por entendido. nada. Muchas gracias, Fabio. Fabio, tenemos dos preguntas. Hay una Vale. acá de Julio. Dice, respecto a la capacidad de frenado, ¿dónde se especifica? ¿En el forro? Bueno, no sé si en el forro esta capacidad. Y la segunda dice, buenas tardes, ¿tendrán algún cuadro donde se pueda ver las referencias cruzadas? O sea, si tengo un código Frenosa, ¿cómo puedo saber el igual, o me imagino que el similar o el equivalente, en Fras-le? Bueno, de las referencias cruzadas, de verdad lo hacemos nosotros desde fábrica, entonces alguna duda, si quiere alguna cosa nos envíe y lo enviamos de vuelta o a través de los, en ese caso ahí por César, ¿no? Que es la persona que está en contacto con implementos y ahí nos hace toda la consulta y devolvemos.
Pero de igual manera, en un rato más vamos a poner eso en web. Ya estamos trabajando con estos productos para tener en nuestro catálogo online. Claro que es un trabajo que cuesta un poquito, porque son muchas referencias y aquí estamos hablando de un país, pero cuando subimos tenemos que poner para todos los países. Así que un poco de trabajo que tenemos que hacer todavía para completar eso, pero va a estar disponible muy pronto eso online. Pero de cualquier manera, cualquier consulta puede ser a través de implementos o para implementos directamente o para César, que es nuestro personal ahí en Perú. Y ellos nos acercan las preguntas y le buscamos y le contestamos con mucho gusto. Hágame la pregunta primera, porfa, John. ¿Me lo repita? Sí, claro, con mucho gusto. La primera era respecto a la capacidad de frenado. ¿Quieren saber dónde se especifica? ¿Si en el forro o dónde pueden ver esta capacidad? Essa capacidade não sale descrita em nenhum lado e necessitamos entender qual é a dúvida que pode ter sobre capacidade de frenado. ¿Por quê? Porque para definir, eu vou ser muito sincero, nós temos definições em Estados Unidos bajo la questão de peso de los ejes que pode soportar, ¿verdad? Y estos, allá es muy importante esa información porque ellos como tal tienen un control sobre la carga que se está cargando en los camiones. Y si lo sobrepasa, es multado y se va al cárcel y qué sé yo, y tiene que pagar un monto de plata para sacar las cosas de ahí. En Latinoamérica, y me quedaría muy sorpresa de ver a un lado que se hace ese tipo de control, porque por todo que he viajado en todo mi tiempo, que ya hablo ya de 15 años ahí en las rutas, nunca he visto un control de peso a punto de que la gente tenga el cuidado para no sobrepasar la capacidad de carga de los camiones. ¿No ves? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿No? O sea, no podemos fijarnos solamente en eso porque no es lo que cumple la gente cuando se aplica. ¿Cuál sería la diferencia de los productos Fras-le específicamente, hablando sobre capacidad de carga en los ejes? Los dos van a frenar, van a agarrar y van a poner el vehículo parado como necesita. La diferencia va a ser que un va a consumir más rápido que el otro, justamente por el peso que tiene el producto, ¿no? Entonces, como les decía antes a ustedes, para una aplicación de carga excesiva, con mucho peso, con mucha temperatura, manejamos en bloques el 557 o en pastillas el HD Pro. Y si vamos para un producto que tiene la carga más controlada, más de acuerdo con el fabricante y que no tiene altas temperaturas de frenado, ahí podemos trabajar tranquilamente con el AF700 o con el CV Advance. No sé si me explico también a la pregunta que me hicieron. Si no, por favor, hagan de una otra manera que vamos a buscar ayudar a sacar la duda. Súper bien, muchas gracias. Quedamos atentos a ver si quedó todo claro. Y tengo una pregunta por parte de Yomar Sánchez. Y Yomar está preguntando, para la realidad peruana en general, para configuraciones T3, S3, ¿cuáles son los más recomendados tanto para el tránsito local, costa, sierra y selva? Es difícil tener una aplicación única pensando en todas las diferencias que me ha puesto, ¿no? Porque va a tener situaciones que nos sale mejor el F700 y va a tener situaciones que nos va a salir mejor el F557, así como para las pastillas saliría mejor en algunas situaciones el CV Advance o entonces el HD Pro. Sinceramente, si necesitamos una respuesta que sea válida, tenemos que hacer pruebas, ¿no? Porque te puedo decir a lo que tú quieres escuchar. Te lo diría, utiliza el 557 porque te va a ir muy bien en las bajadas y en la serranía, todo eso, pero tú tienes un costo más alto y quizás no llega a una temperatura de frenado muy alta y no te va a servir. Entonces te estaría diciendo una mentira o algo equivocado simplemente por hablar, ¿no? Yo soy muy de empezar siempre con lo que es el más estándar. O sea, buscamos siempre a partir de la F700 hacer todas las pruebas y ver cómo nos sale el frenado. Y si percibimos
que es necesario mejorar un poco porque el freno está siendo muy exigido, ahí me voy a lo que es el 557 o lo HD Pro en pastillas. Y yo creo que la manera más asertiva y más rápida de entender cuál es la aplicación correcta para ese cliente o para esa ruta en específico, ¿no? De otra manera, podemos estar hablando cosas que no sean bien la verdad para ese cliente. Listo, muy bien. No sé si hay otra pregunta por allí. Bien. No sentimos, aprovechemos que tenemos a Fabio acá. Sí. Fabio, aparentemente no. Que quedó todo muy claro. Yo soy docente y cuando yo les pregunto les digo, oigan, ¿se entendió lo que dije? Y nadie me dice nada, digo, me pongo a pensar, o explico muy bien o no entendieron nada, me dicen unos amigos. Sí, ojalá tengan entendido muy bien, por Yo favor. pienso que en este caso, la primera parte creo que se entendió muy bien, fue muy didáctica tu presentación. Está Entonces, bien. no sé, démosle una última chance. Si alguien quiere preguntar, por favor, adelante. Una consulta, señor Pablo. ¿Cómo yo evitar que las zapatas se cristalicen? Tá. Que, Ok. que- que yo siempre he escuchado que las zapatas se cristalizan y siempre la Ajá. zapata es mala porque se ha cristalizado, dicen. ¿Cómo evitar esto? Sí. Bueno, Lidio, algunas posibilidades de hacer eso. Primeramente, cuando se hace el cambio de los componentes, tener el cuidado que hablamos para hacer el correcto asentamiento, ¿verdad? De los productos. Y también tener en cuenta cómo está la parte del tambor o del disco que sea, porque si ese producto está con espesura muy baja, va a generar mucho calor, mucha temperatura y va a proporcionar que se envidre mucho más fácil, ¿verdad? Y también muchas veces la gente no se da cuenta y hace un mantenimiento en uno de los ejes y no verifica los demás cómo están. Y al no verificar eso, tampoco le ajustan, ¿no? Entonces toda la carga se queda arriba de uno solo componente, del componente nuevo, y se hace que entonces se produzca mucho esfuerzo sobre ese producto y empiece a cristalizarse, ¿no? Por otro lado, también tenemos problemas que es muchas veces ese de los resortes que no regresan completamente el bloque y el bloque queda como si fuera puliendo en el tambor, ¿no? Entonces se queda friccionando muy levemente sin hacer mucho esfuerzo y eso genera una temperatura y la temperatura junto con ese contacto constante sin presión empieza a envidrar todo el conjunto, ¿no? Entonces esos son pequeños cuidados que necesitamos tener para poder evitar el máximo la cuestión de esa cristalización que me hablas, ¿no? Eso serían algunas posibilidades que tenemos por ahí. Ok, gracias. Por nada, Lidio. Bueno, creo que alguien más quiere preguntar. A ver si se animan. De igual manera, ¿no? John, perdón. Déjame poner aquí la última diapositiva y donde va a tener entonces el contacto para que cualquier duda, qualquer cosa, puedan contactar-me diretamente ou através de nossa gente aí em Peru, sem nenhum problema. Vamos ver se sale aqui, se não me sale, regresa. Aí. Então, aí tem contacto, tem WhatsApp, tem correio, tem teléfono na planta. Estamos abiertos para recibir los clientes también con mucho gusto, ¿no? O sea, ahí tenemos todas las posibilidades de alguna pregunta posterior que a alguien le ocurra. Puede enviarme, preguntarme, no hay ningún problema, con mucho gusto. Vamos a buscar las informaciones y contestar de la mejor manera posible, ¿no? Y pueden seguir preguntando, no es por eso que tenemos que parar para nada, solamente Ok, la posibilidad.
Así es. No, por acá están dando ya agradecimientos. O sea, creo que ya hasta ahora nos empieza a dar hambre aquí en Perú. Y ya todos queremos ir a almorzar. Entonces, Rodolfo León dice que muchas gracias, muy ilustrativa a tu exposición. Muchas gracias. Y bueno, mi estimado, aparentemente no hay más preguntas. Yo creo que con esto terminamos. Fabio, muchísimas gracias por tu intervención. ¿Alguien más por ahí? Vale. No, parece que no ya. Listo, yo creo que damos por terminado esta sesión del día de hoy. Muchas gracias a Fabio y muchas gracias obviamente a toda la familia de Implementos Perú que se encontró acá y que estuvo muy atenta a tu exposición. Como les comuniqué, como les comento nuevamente, tal vez en 1 o 2 días máximo tienen esta misma exposición en nuestro canal de YouTube, al cual les invito que por favor ingresen y ahí pueden nuevamente repetir cualquier duda, pregunta que tengan y por supuesto los datos aquí de Fabio para que se comuniquen con él, ¿vale? Muchísimas gracias, Fabio, y que tengas un buen día. Gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Hasta luego. Feliz día a todos. Chao, chao, bye, bye.